Muy buenos días, queridos estudiantes, continuando con nuestra clase virtual. Hoy vamos a trabajar con la unidad 4 que trata del lenguaje radiofónico, en este caso de la redacción para radio. ¿Cómo se redacta para radio? Sabemos que no es lo mismo una redacción para radio, una redacción para televisión y una redacción para la prensa escrita. Entonces, esta es la clase número 7. ¿Y la clave? ¿Cuál es la clave para redactar para este medio? Se trata de pensar que toda la comunicación desde la otra orilla, desde la cultura y el lenguaje, las preferencias y la clase social a la que nos dirigimos, de los radioescuchas a lo que me dirijo, va en negrita la enseñanza de Kaplan, que dice la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. La principal condición de un buen comunicador es siempre saber escuchar. Y el lenguaje activo y pasivo. ¿Qué tipo de lenguaje elegir para el medio para la radio? Y la conclusión innegociable de lo anterior. Las palabras que usamos cuando hablamos por radio tienen que ser sencillas. Que se entiendan sin diccionario, que se entiendan a la primera al escuchar, porque no hay cómo llamar al locutor o a la animadora y decirle que repita lo que ha dicho, o que aclare lo que dijo. Cuando estamos ante una pantalla o detrás de un micrófono, no hablamos para una élite o un grupo de expertos, ni siquiera para los colegas periodistas. Nuestros oyentes son la gente común, la gente de la calle, la gente corriente, los ciudadanos de a pie, el pueblo. Nos dirigimos a este tipo de gente. ¿Y cómo saber si una palabra es sencilla? Y tenemos 3 tipos de lenguaje. Uno, el lenguaje activo, son las palabras que la gente usa en su vida diaria, cotidiana, el común de la gente. Por ejemplo, decir, me duele la barriga, o dolor de barriga. Ese es en el lenguaje activo, en el lenguaje común. El lenguaje pasivo, sin embargo, son las palabras que la gente entiende, pero no usa frecuentemente. Por ejemplo, malestar estomacal. El lenguaje dominante son las palabras que la gente ni usa ni entiende. Por ejemplo, complicaciones gráficas, palabras muy técnicas. ¿Qué lenguaje usar por radio? Sin duda el activo, el que se habla en el mercado, en la cocina, en el autobús. El pasivo también, precisamente en la franja de palabras que se entienden, porque no se utilizan demasiado. Tenemos un horizonte pedagógico que nos permite ir ampliando el vocabulario del oyente. Conocer más palabras es poder expresar más ideas, por supuesto. Tan erróneo sería renunciar al lenguaje activo en aras del pasivo, por un falso afán de culturización. ¿Cómo limitarnos al activo? Por un exceso de popularidad. No se trata de reducir vocablos, sino de emplearlos oportuna y eficientemente. El exceso de información desinforma. ¿Cómo tratar la información? Y la mente humana, como la retina y el tímpano, superpone imágenes y palabras. Al final, todo se embarulla y no sabemos armar el conjunto con los fragmentos sueltos. Uno comienza a sospechar entonces que el objetivo de muchos noticieros no consiste en informar. Lo que pretende el emisor de manera imprecisa es dejar en el receptor una sensación igualmente precisa de estar informado. Informar para formar. Cuando hoy hablamos de informar para formar, nos estamos refiriendo prioritariamente a la formación de la opinión pública, formar la opinión pública. ¿Qué quiero yo que la opinión pública sepa o qué deseo qué información tenga y a partir de esa información qué decisiones tomar al respecto? Influir, eso es lo que normalmente uno desea hacer, influir en la opinión pública para cambiar esa posición a través de la radio y generar o impulsar corrientes de opiniones favorables a los intereses de la mayoría, de los nacionales, del común de la gente. Informar para inconformar. Frente a un panorama tan cruel, ninguna persona sensible con entrañas puede permanecer indiferente. Ningún medio de comunicación tampoco. Es hora de poner todos nuestros esfuerzos profesionales, toda nuestra creatividad para mejorar esta situación.
No caben mirones cuando está en juego la vida de la mayoría de nuestros congéneres, incluida la del único planeta donde podemos vivir. Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de aquellos a quienes les sobra, para remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las noticias bien trabajadas, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades para resolverlos. Informar para transformar. Más que de conciencia, hablemos de consensos. Ese es el terreno propio de los medios masivos. La conciencia implica una comprensión global del mundo y de sí mismo. Hace referencia al entendimiento y la percepción intelectual. El consenso es más humilde, tiene que ver con sentimientos compartidos, con lo que la gente cree, piensa y quiere y necesita por sobre todo. Una radio sí crea consenso social. Una emisora puede aglutinar la opinión pública en torno a ideas democráticas. Puede movilizar a la población en un determinado momento a favor de causas nobles. Puede influir poderosamente en las decisiones colectivas. Qué importante. Las notas radiales. Las notas de prensa pueden clasificarse de muchas maneras. Y tenemos en primer lugar, según el ámbito de la noticia. Pueden ser locales, regionales, nacionales e internacionales. Según la temática, notas políticas, económicas, culturales, policiales, deportivas, ecológicas, de género. Según la fuente, notas de agencias, de corresponsales, de enviados especiales, de reporteros, de oyentes, de otros medios de comunicación. Según el formato, notas simples, ampliadas, documentadas, ilustradas, etc. La estructura de la noticia radiofónica. Resulta clásico referirse a los tres elementos que componen la noticia escrita: la entrada, el cuerpo y el cierre. Y seamos igualmente clásicos para abordar la noticia radiofónica. En la entrada en la radio, en prensa escrita, la mayoría de las noticias llevan un titular. Los manuales enseñan que el mejor titular será aquel que mejor sintetice la información. Y muy distinta es la función del titular radiofónico. En realidad, más que de un título, en radio deberíamos hablar de encabezamiento atractivo, expresión gancho, golpe de efecto, anzuelo. La primera fase de la noticia radiofónica busca captar la atención del oyente. Y es muy importante en este aspecto la dicción. La dicción. Y el tono en que se emite la información. El tono debe ser atrapante, debe resultar como el gancho que atrapa al oyente para escuchar la información. Veamos diferentes clases de entradas a la noticia radiofónica. Y este gancho se puede dar con una interrogación, por ejemplo, ¿a cuánto se vende el niño en la República Dominicana? Con una admiración, sube más el ya subido precio de la gasolina. Con una frase ingeniosa, el machismo hay que cortarlo de raíz. Parece haber dicho la ecuatoriana Lorena Bobbitt cuando tomó un cuchillo de cocina. Con una cita directa, la bola cayó en el jardín de la Casa Blanca, dijo el presidente venezolano Hugo Chávez al ganar el referéndum revocatorio. Con una cita célebre, y los sueños, sueños son, como decía Calderón de la Barca, y como ahora repiten los campesinos del movimiento Dos en Terra Curitiba, Brasil. Entonces, lo fundamental es la variedad de lo que trabajamos en este medio radiofónico para atrapar, para enganchar a la gente. El cuerpo, tal vez la mejor referencia para explicar cómo debe desarrollarse el cuerpo de la nota radiofónica es la manera de dar las noticias en nuestra vida cotidiana. Todos los elementos son igualmente importantes si están bien contados. No nos preocupemos de ir de más o menos con la nota escrita, ni de menos a más, como en la crónica o los formatos dramáticos, sino de mantener una intensidad constante según avanza el relato. Así será el cuerpo de la nota radiofónica como llamativo, como cuando uno desliza la vista por un cuerpo hermoso bien proporcionado de la cabeza a los pies. El cierre. Vamos a los pies. El cierre de la nota. La mayoría de las noticias no tienen cierre, simplemente terminan. En muchos casos, esta puede ser la mejor solución, dado que la entrada de la siguiente nota despertará nuevamente el apetito informativo del radioescucha. Algunas noticias, las principales o las más pintorescas, sí pueden adornarse con alguna frase de cierre. Los mismos recursos que inventaríamos para las entradas valen también para las salidas.
la cita de un testigo, un refrán adecuado, un elemento descriptivo, un dato humorístico, un detalle ingenioso. Como habíamos dicho, la variedad es importante también en el cierre. El cierre es particularmente útil para darle algo de contexto a las notas siguientes. Algunas normas de redacción. La primera y sagrada norma del periodismo radiofónico es la claridad. Claridad al hablar, claridad al gesticular, claridad en la dicción. Abrir la boca. Es sabia la máxima de Quintiliano. La claridad de algo no consiste en que pueda entenderse, sino en que no pueda no entenderse. No presuponga, no dé por sabido, donde la gente pueda confundirse, se confundirá. Alertando sobre esto, no subestimemos en absoluto a la audiencia promedio de nuestras emisoras. Lo que hacemos es tomar en serio la fugacidad de la palabra hablada, los muchos estímulos que asedian la atención del oyente. Use el lenguaje sencillo. Huya como de la peste de esos sustantivos adjetivados que se combinan por pura pedantería con adjetivos sustantivados, congestionamiento vehicular, unidad escolar, repercusión bursátil, accidente aviatorio. Desconfíe de las palabras largas que acaban en sion, dab, orio, or. Evite palabras tan de moda como incorrectas, sumatoria, escogencia, avalizar, coherentizar, aperturar. Otra ridiculez consiste en el uso de latinajos, de motus propio, sine qua non, ipso facto, y de inglesajos. Tengo una computer en una performance my life. Evite muletillas y jergas, en otro orden de cosas, sobre el particular en sendas declaraciones, por otra parte, por su parte, etc. Diga el verbo decir. Algunos hacen auténticos malabarismos para evitar la palabra decir. Una vez conocí a un reportero acomplejado que tenía ante su máquina de escribir un listín de sinónimos que iban rotándolo según avanzaba en la nota. Manifestó, indicó, afirmó, explicó, subrayó, expresó, puntualizó, añadió, enunció, prefirió, reveló, externó. Solo faltaba regurgitó. Pero nunca mencionó el verbo decir. Redondee cifras y porcentajes. Si son 478.600 toneladas de arroz, hable de 500.000 o de 500.000. Traduzca las cantidades de moneda extranjera a la equivalencia nacional. Haga lo mismo con unidades de peso. Traduzca las siglas. ¿Quién sabe? La OMS o la ONU. Hay que decir toda la palabra. No use pronombre. Un pronombre distanciado del nombre crea confusión. Vale más repetir los nombres y el apellido, al menos el cargo o profesión de los protagonistas de la noticia. Use frases cortas. Una vez más insistimos en esta disciplina de hablar, escribir y expresarse con frases cortas, utilizando muchos puntos y pocas comas. Declare la guerra a los parrafazos, a las oraciones coordinadas o subordinadas. Ordene la frase, sujeto, verbo, complemento, como se ordena en la oración. Y todavía más frecuente la manía de anteponer la declaración al declarante. Que no habrá más intervenciones de esta índole, declaró el superintendente. Si para leer ya resulta fastidioso, cuanto más para escuchar por radio y no saber al principio quién dice qué ni al final qué dijo quién. La segunda norma innegociable del buen estilo periodístico es la concisión. Concisión significa ahorro de palabras inútiles, decir lo que se va a decir y punto. No andar prolongando ni epilongando las ideas. No diga que va a decir algo, sino dígalo. No diga que acaba de decir algo, sino cállese. Evite los rodeos. Vaya al grano. Y bien, queridos estudiantes, esto es lo que en síntesis podemos decir de periodismo radiofónico, de cómo podemos escribir para la radio, cómo podemos redactar para la radio sintéticamente. Y las tareas ustedes tendrán en la plataforma en la clase número 7. Bien, nos encontraremos en otra próxima entrega. Que estén bien.